saludo con gusto al académico del TEC de Monterrey y director del proyecto Matitec Educación para Todos, Juan Carlos Olmedo. Juan Carlos, con el gusto de saludarte y bueno, desde tu perspectiva, pues también me gustaría preguntarte, ¿quién está evaluando actualmente el nivel educativo en México? Bienvenido. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludos a tu público. Bueno, pues, ¿qué te diré? La evaluación de la educación pública, bueno, pues sigue en manos hasta el día de hoy de las profesoras y los profesores. Sin embargo, pues hace un par de semanas escuchamos esta renovación, ¿no? del decreto para que no se reprobara a las niñas o a los niños, ¿no? Como resultado de la situación que viene de la pandemia, ¿no? El proyecto de la nueva escuela mexicana, ¿no? Pretende pues modificaciones en la evaluación, modificaciones para evaluar de diferente manera. Pues es una historia que tiene muchísimo tiempo, Gabriel. Yo me acuerdo desde 1992 que pasamos a la educación constructivista. Luego te acordarás que del 2004 al 17 fue la basada en competencias, que hubo un montón de quejas y animadversiones porque tenía un enfoque empresarial. Luego en el 2017 se pasó al tema de la autonomía curricular y ahorita en el 2019-20, aunque en realidad va a entrar hasta el 22, vamos a entrar ya con las pruebas piloto de la nueva escuela mexicana, pero pues la realidad es que nuestras evaluaciones de esta fecha que hablamos del 1992 a la actualidad no han mejorado la situación de aprendizaje, de infraestructura en las escuelas, de tecnología, de mejores pagos a las profesoras y profesores. Pues seguimos más o menos en las mismas. Yo a esta primera etapa te diré que mientras la educación en nuestro país sea un proyecto político sexenal y no un plan de largo plazo para el desarrollo del país, vamos a seguir en la misma tragedia y vamos a seguir en el mismo estado de cosas porque le cambiamos de nombre y le cambiamos de estrategias, pero le seguimos dando los mismos recursos y le seguimos dando la misma importancia que parece que le hemos dado, que es mucho más discursiva que real, y son generaciones. Tú decías, ahorita te escuchaba, ¿no? Pues en el futuro nuestros niños le van a cargar la maleta a los extranjeros. Bueno, pues la realidad es que no en el futuro, en el presente, ¿no? Y es la realidad que vivimos durante mucho tiempo. Y tengo que decirte de esta primera intervención y que en la mayoría de los casos no es porque no tengamos centenares de miles de maestros que se entregan todos los días, de maestros y maestras que se entregan todos los días a formar a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Hay problemas estructurales muy serios que se esconden, ¿no? en los proyectos políticos y que no se terminan por atender. Sí, y me imagino en la discusión, en la grilla se queda esta discusión muchas veces. Ahora, ¿qué debe de evaluar, vaya, una evaluación educativa? Conocimiento aprendido, que se sepan fechas, es decir, ¿hacia dónde debería ir esa evaluación, esa calificación, Juan Carlos? Mira, yo te diría, tendremos que hacer, y también le hemos cambiado mucho de nombres, tendríamos que modificar en la evaluación para dejar un proyecto de largo aliento en donde lo que estemos evaluando sean con los nombres que tú quieras decirle. Podemos hablar, una parte importante, por supuesto, son los conocimientos que adquiere el alumno. El aprendizaje no se da sin conocimientos, no necesariamente memoria, pero sí conocimientos, y estos conocimientos de aprendizaje significativo con habilidades, o sea, con el saber hacer, con llevar a la práctica un montón de los conocimientos teóricos. Mostrarle a las niñas y a los niños, una de nuestras grandes tragedias es el tema de las matemáticas y la lectoescritura. Mostrarle a las niñas, a los niños y a los adolescentes por qué aprender a sumar, aprender fracciones, aprender álgebra, cuál es la aplicación práctica de eso en su vida cotidiana, en su día a día. Y un tercer brazo muy importante que es todo el tema, que eso sí está muy presente, al menos en el papel de la escuela mexicana, de la solidaridad, de los valores, de la participación comunitaria, ¿no? Todo eso de la ciudadanía, con los nombres que lo quieran poner, ¿no? Una de las cosas que se quejaban de los modelos anteriores es que eran muy individualistas y ahora están buscando un modelo más hacia el trabajo en comunidad. Por supuesto que es uno de los brazos, de los ejes de la educación formal y de la evaluación.
La evaluación, acuérdate, bueno, yo siempre lo he pensado así, Gabriel, la evaluación es una consecuencia del aprendizaje. La evaluación no es el aprendizaje, la evaluación es una consecuencia de lo que las niñas y los niños aprendieron en esta mezcla de conocimientos, habilidades y actitudes, y si le damos el eje suficiente a eso, pues vamos a lograrlo, pero por supuesto con estas imágenes tan lindas que tú incluyes, necesitamos apoyo en infraestructura, necesitamos apoyo en alimentos, claro, en muchos de los casos, sueldos dignos para los profesores, capacitación, pero esos son los tres ejes para poder evaluar. Si tú me preguntas si yo leo los fundamentos de la nueva escuela mexicana en tres problemáticas que quiere atender, pues ¿quién va a decir que está en contra de eso, no? La enseñanza de lengua, claro, y culturas indígenas en los municipios mayoritariamente indígenas, atender a los niños migrantes, que es una situación mundial, Gabriel, en donde están pasando por nuestras fronteras, desde el sur hasta el norte, niñas y niños solos y acompañados que se pasan meses en nuestro territorio, pues que puedan ir a cualquier escuela sin preguntarles nadie si están legalmente, instalados en el país o no. Y la tercera es la atención a niños, a población con capacidades diferentes. Por supuesto que nadie puede estar en contra de eso. Lo que tenemos que conocer es los cómo y cómo lo van a medir y cómo lo van a evaluar. Es que precisamente hacia eso iba, ya para cerrar esta charla. ¿Cómo medir todo esto que cada 6 años, como bien comentabas, se reinventa o se redefine o empieza de cero? O sea, ¿cómo medir que cada 6 años vuelve a empezar o lo quieren volver a aterrizar? Porque ese es un gran problema de este sector educativo, Juan Carlos. Sí, tenemos que evaluar, pero evaluar integralmente, no solo la memoria, sino los 3 temas que yo mencionaba. Tenemos que evaluar a las niñas y a los niños en el tiempo. Por supuesto que la evaluación por parte de sus profesoras y profesoras es valiosa, pero yo soy el primero que también estoy de acuerdo en que hay evaluaciones externas a la escuela y a la SEP, y tú te acordarás que parte de los acuerdos del inicio de este sexenio fue terminar con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿no? Sí, y entonces yo creo que siempre necesitamos evaluaciones externas, más allá de los profesores, y necesitamos evaluaciones de los otros caminos. ¿Qué está pasando en las escuelas que tengan escuela ampliada? Que fue otro de los ataques de este sexenio para acabar con las escuelas de horario ampliado, ¿no? Necesitamos medir qué pasa con la escuela ampliada, porque tú estarás de acuerdo que los niños vayan más horas a la escuela, si no van a aprender cosas diferentes, tampoco sirve de mucho. Entonces, evaluar la jornada normal, la jornada ampliada, evaluar cómo está mejorando la infraestructura de la escuela, cómo está mejorando la seguridad para el acceso a la escuela, cómo está mejorando el equipamiento tecnológico en la escuela. O sea, tenemos que evaluar, pero no todo se queda en evaluar a las niñas y a los niños y a las maestras y a los maestros, que es lo que normalmente hacemos. Hay que evaluar todas las capacidades que están alrededor. Hay que blindar a la educación verdaderamente para que cada 6 años no la puedan reinventar, y eso lo tiene que hacer nuestro Congreso para asegurarles presupuestos, para asegurarles equipamiento, actualización, modernización y actualizar. Yo no lo dejo de decir nunca, un sueldo digno para nuestras profesoras y profesores de escuelas primarias y secundarias, porque ellos son, en sus manos está gran parte del proyecto educativo nacional, y no puede ser que tengan muchos y muchas de ellos que andar buscando un montón de actividades económicas adicionales porque su sueldo no les alcanza. El sueldo de una maestra o de un maestro, sobre todo en educación básica y media, tendría que ser suficiente para una vida más que digna, Gabriel. Perfecto. Juan Carlos Olmedo, muchísimas gracias por esta charla. Gabriel, estoy siempre a tus órdenes. Un saludo para ti y para todo tu público.